Creo que todos necesitamos desesperadamente en estos tiempos depender del Espíritu Santo. Intentar salvar al miembro de la familia con buenas intenciones, aún quizás hasta orando, pero en sus fuerzas y bajo su propio criterio, no funciona. Creo que el intentar la corrección, la exhortación sin el Espíritu Santo no funciona. Y creo que también la disciplina para cualquier miembro de la familia sin el Espíritu Santo no funciona. Creo que tenemos que volver a la esencia y recordar que el Espíritu Santo se nos ha dado primeramente para que nosotros podamos recibir socorro, ayuda, para que Él nos pueda dar un corazón quebrantado. Eso significa humilde, dispuesto, dócil, sumiso, obediente. Y después para que en el Espíritu nosotros oremos, pidiéndole al Espíritu Santo un corazón quebrantado por esa mujer, por ese marido, por ese hijo, por esos padres, por ese familiar. Porque si esa persona no tiene un corazón quebrantado, no va a reconocer su pecado, su orgullo, su soberbia, su maldad. Y puede ser que usted esté orando por el cambio y quizás haya olvidado de pedirle que le dé un corazón a esa persona quebrantado y humilde. Si el Espíritu intercede y logra intervenir esa vida, porque hace esas dos cosas el Espíritu, intercede por nosotros con gemidos y toca el corazón de esa persona, ténganlo por seguro que habrá esperanza de que esa persona se salve. El Salmos 34, 18, que va a ser nuestro texto base para desarrollar la enseñanza, es un salmo que dice algo similar a lo que estamos diciendo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y escuche esto, salva a los de espíritu abatido. Quiere decir que el Espíritu Santo no puede operar, no puede hacer la obra, no puede hacer un milagro en aquel que tiene un corazón endurecido. Qué extraordinario, ¿no? ¿Qué opinan? Cuán importante, apóstol, que entendamos que el quebrantamiento en realidad debe ser parte del estilo de vida de toda persona. Y el quebrantamiento es algo que se puede dar de dos formas. Uno, por dolor a través de circunstancias difíciles que lo que hacen es quebrantar el corazón hasta lo sumo, producto de una enfermedad, una crisis matrimonial, pérdida económica, etcétera, etcétera. Cualquier situación que te lleva al límite y que te hace dar cuenta que nadie te puede ayudar, solamente Dios. O sea, no es una pruebita, una situación difícil, sino una situación que te hace reconocer que Dios es tu única alternativa. Y normalmente venimos por medio de esa experiencia a Jesús, ¿no? Sí, pero no solamente se viene por esa experiencia de Jesús, sino que se quebranta el corazón aún en la vida cristiana por esas experiencias. Entonces, cuán difícil es al ser humano llegar a un estado de quebrantamiento total, de rendición total, de humildad, para reconocer que depende de Dios y rendirle, por ejemplo, áreas que no le ha rendido. Por ejemplo, si Dios ve que el trabajo está ocupando el primer lugar o algún área de la vida está ocupando el primer lugar, o estás con mucha comodidad en algún área, entonces... O no te congregas, ya no lees la Biblia, de repente ya no oras. Producto de algo... Por actividades que quizás no son malas. Y puede que tengas que perderle esas actividades para que te des cuenta nuevamente que Dios tiene que ser el Señor de tu vida. Pero que no era necesario, habría que decirlo, ¿no? Exactamente, porque precisamente el segundo tipo de quebrantamiento es un quebrantamiento buscado por el ser humano, provocado por el Espíritu Santo, pero que inicia de rodillas, ¿no? En oración, humillándose, pidiendo a Dios que muestre, como decía el rey David, Señor, escudriña mi corazón, ¿no? Y como dice también las Escrituras, porque Dios dice que escudriña el corazón y conoce los pensamientos más profundos. O como el Señor Jesús, que voluntariamente rindió sus derechos. Exactamente, Él siendo el Todopoderoso, renunció a su estado y a su posición de Dios y se hizo uno de nosotros. Ese es un quebrantamiento voluntario y creo que es algo que nosotros debemos aprender a vivir. En mi caso, por ejemplo, yo conozco una persona que tenía una posición económica muy estable y muy holgada,
que le permitía disfrutar de ciertos privilegios y de ciertos gustos que otra persona no lo puede hacer, trabajando en una posición donde le ingresaba muy buenos ingresos. Pero esa persona venía a la iglesia, pero hasta cierto punto, venía a su discipulado hasta cierto punto. Pero el quebrantamiento, cuando hablo del quebrantamiento, estoy hablando de una crisis que lo dejó sin trabajo, lo dejó sin nada aparentemente, sin ingreso, a veces sin poder hasta para transportarse y para comer. Entonces le enseñó un quebrantamiento tal que ahora uno lo ve transformado. O sea, es una persona humilde, servicial, dispuesto a entregarlo todo, dispuesto a darlo todo. Y ahí uno se da cuenta, si esa persona no haya pasado por esa situación, en ese caso en particular, quizás nunca haya estado en el estado. O de repente hay personas que nos están viendo y dicen, sí, pero yo mantengo mi buena economía, me va súper bien. Sí, pero quizás has perdido muchas cosas de mucho valor que por cierto son más importantes que el dinero, como un hijo, un matrimonio. De repente tu comunión con Dios, que es el tesoro de la vida de todo ser humano, y no te estás dando cuenta de que estás a punto de entrar en un territorio muy escabroso, porque donde no hay corazones humildes, donde no está Dios como el centro de tu vida, es imposible que te mantengas mucho tiempo, ¿me entendés? Alimentando esa autosuficiencia. Ahora, yo quiero detenerme en el tema. Si bien es cierto, la introducción nos ha permitido demostrarle y enseñarle al televidente que hay dos clases de quebrantamiento, uno por dolor y uno que uno puede practicar como estilo de vida para aprender de ahí en adelante sin necesidad de tanto dolor y de tantas tragedias, etcétera, etcétera. Yo quiero enfocarme en aquel familiar que está desesperado, que viene clamando por un hijo, por la esposa, el esposo, un pariente, un amigo, y se olvidó de que es el Espíritu Santo el que tiene que darle un corazón quebrantado a ese hijo, a ese esposo, a esa mujer, para que esa persona reconozca su pecado, su maldad, se humille, venga a los pies de Jesús y esa persona sea salva, sea transformada. Creo que ese pequeño pero importantísimo detalle le va a dar la clave del éxito a aquellos que están angustiados por un familiar. Así es, apóstol, porque realmente si el corazón no está quebrantado, jamás va a reconocer su condición, jamás va a reconocer su pecado, jamás va a correr a la cruz. Siempre va a justificar sus malas actitudes, va a tratar de culpar a otras personas de lo que le pasa. Entonces, por más que nosotros... O por último se va a convertir en alguien cínico. Exactamente. Que va a querer vivir así toda su vida. Exactamente, y voluntariamente va a decidir vivir de esa forma. Por eso es que necesitamos depender totalmente del Espíritu. Porque si el Espíritu quebranta ese corazón, si lo toca, esa persona va a ver su condición, va a reconocer su pecado, va a practicar el arrepentimiento, va a correr a la cruz, va a dejar de justificar, va a rendir el control y ahí Dios va a poder obrar. Por eso es que necesitamos nosotros orar en esa dirección. Muchos se frustran porque están queriendo ver el cambio en el familiar, en el padre, en el hermano, en cualquier familiar, y lo intentan hacer en su fuerza. Intentan por medio de mecanismos humanos cambiar la conducta de la persona. Los exhortan. Exactamente. Y no está mal todo eso, pero sin el Espíritu Santo y sin haber experimentado un quebranto, lo que estamos haciendo es alejarlos más bien. Es que podemos predicarle y decirle cualquier cosa, pero si la persona no es tocada por el Espíritu Santo, nada va a suceder. Entonces debemos ir y predicarle y hablarle, pero confiados en lo que el Espíritu Santo puede hacer en esa persona. Y antes de ir a hablar con esa persona, haber intercedido al Espíritu Santo para que Él les dé un corazón quebrantado. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Andreita, volviendo a Operación Rescate, Así más es. bella que nunca y embarazada. Cuéntanos, hija, ¿cuál es tu opinión? Feliz de estar en este lugar, apóstol. Lamentablemente, creo que lo que hace falta en las familias en este momento es un sentido de urgencia por la oración, por interceder por aquel familiar que está perdido. ¿Por qué? Porque normalmente vemos a muchas personas que llegan a las iglesias, se conforman con venir, con escuchar y oran por sus familiares, porque es un deseo del corazón de toda persona que conozcan al Señor Jesús y que puedan tener un encuentro con Él. Pero creo que falta un sentido de urgencia y eso es debido a la indiferencia que hay dentro de la familia.
cabalmente por no tener un corazón quebrantado. Entonces tendríamos que empezar por nosotros mismos. Claro, el corazón quebrantado empieza por uno. ¿Por qué? Porque el tener un corazón quebrantado es un corazón que está rendido, que reconoce su dependencia hacia Dios y aparte de eso... Y que va a tener el sentimiento del Dios mismo. Exactamente. El Señor transfiere su corazón a uno tiene compasión, uno ve a la persona, a su ser querido, a su ser amado con los ojos de Dios, entonces ya no lo está criticando, ya vos no lo estás viendo para decirle esto es pecado y estás haciendo mal, sino aparte de orar e interceder con sus frutos y con su ejemplo, también predica. Y eso es fruto de un corazón quebrantado, porque si no hay un corazón quebrantado, no pueden haber frutos. Y no es que esté mal que tú le hables de la ley de la siembra y cosecha y le digas, oye, lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar. Pero eso tiene que ser, creo, el mensaje final, después de haber orado por un corazón quebrantado, después de darle el ejemplo y de estar confiando en que el Espíritu Santo, cuando tú hables, va a cumplir. Con el deseo, no es de tu corazón, es de Él. Él es más interesado en que tu familiar se convierta. Y el Señor utiliza las circunstancias y las personas que uno menos espera para que esa persona pueda llegar a los caminos. Ahora, qué interesante, mire lo que produce el quebranto y para qué sirve. Número 1, para madurar. Cuando el corazón está quebrantado, usted madura y reconoce que necesita desesperadamente del Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos que han convertido esa actitud de total dependencia en un estilo de vida. ¿Para qué sirve el quebranto? Transforma tu corazón y es más fácil que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Por favor, Andrea, lee Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Wow! Con el quebrantado, con Él habita. Yo creo que el quebrantado y humilde de espíritu nunca puede estar en una zona de comodidad. Nunca puede estar sustituyendo, dejando la oración por cualquier otra actividad. Nunca puede estar poniendo a Dios en su agenda. No, Señor. Yo pongo a Dios en el centro de mi vida y yo ejecuto la agenda de Dios. Yo creo que el que está quebrantado y humilde está siempre con una actitud de rechazo al pecado, al orgullo, a la soberbia, a defenderme, a hacer prevalecer mis derechos. Yo creo que ese corazón humilde es el que puede ver con los ojos de Dios y puede ver lo que puede lograr con una oración de intercesión y con el ejemplo en aquella persona que se está defendiendo o que ha endurecido el corazón o que se torna indiferente. Yo creo que esto es clave para no perder tanto tiempo y ser inefectivo en la oración. ¿Qué piensan? Cabalmente es el Espíritu Santo. Cuando uno está con el corazón quebrantado, uno está receptivo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese momento y se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guiaría a toda verdad. Él es en realidad el que nos guía cómo interceder de una forma efectiva, correcta y cuándo hablar, cuándo orar. Qué interesante. Entonces uno está sensible al Espíritu Santo. Qué interesante eso, porque a veces yo estoy escuchando a mi esposa o a mis hijos y quiero hablar demasiado. Y el Espíritu me dice, escúchalos, me dice. Y tengo que ahí que detenerme y decirle, ayúdame, socórreme, para que yo aprenda a escuchar, a tener la actitud correcta. Y dejo que mi mujer o mi hijo hable. Y en vez de ponerme a pensar en lo que yo le voy a decir, me pongo a pensar en lo que me están queriendo decir, en lo que me están revelando, en lo que me están dando a conocer que hay en su corazón. Y digo, gracias Espíritu Santo, porque si no fuera usted, no tendríamos esa capacidad de escuchar, de analizar lo que está sintiendo esa persona y de responder a una necesidad o a una necesidad afectiva o de corrección, no sé, pero que ya no sea tan hormonal, porque eso le impida al Espíritu Santo que Él tome el control de ese diálogo, de esa charla. A veces creemos que el corazón endurecido tiene que ver con esa persona que está llena de maldad, de pecado en su vida. De vicio. De vicios, pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de sensibilidad. Por eso en cierta oportunidad el Señor Jesús a sus mismos discípulos les dijo, todavía no entienden cuando Él estaba queriendo dar una enseñanza y ellos no entendieron lo que le estaba queriendo decir, es por su corazón endurecido, le dijo. Entonces necesitamos nosotros analizar nuestro corazón y ver las áreas donde hemos perdido la sensibilidad. Porque podríamos creer que estamos bien porque vamos a la iglesia, conocemos la palabra, leemos la Biblia, pero están en las mismas de los discípulos del Señor.
no entender lo que realmente Dios nos está queriendo decir. Ahora, ¿cuáles serían las señales de un corazón endurecido? Pierre, Las señales, ¿qué dirías? Las señales de un corazón endurecido. Bueno, las señales de un corazón endurecido, en primer lugar, cuando el corazón está duro, no puede percibir a Dios, no puede ser sensible a la voz de Dios. Cuando el corazón está endurecido, se ofende fácilmente, se lastima fácilmente, no puede llorar en la presencia, no se puede quebrantar, no percibe la presencia de Dios, se resiste al cambio. Entonces, así es el corazón endurecido. Sin embargo, el corazón quebrantado es un corazón dependiente a Dios. Ya no se ofende cuando lo critican, cuando hablan mal de él, ha dado muerte al ego, no se resiste al cambio, pero además de eso, vive en un estado de rendición total a Dios, es sensible, siente la presencia, se quebranta, vive en un estado en el cual todo el tiempo dice: Dios me mostró, Dios me habló de esto. Le es más fácil obedecer, ¿no? Claro, un corazón endurecido muchas veces hasta puede obedecer, pero lo hará con la actitud incorrecta. ¿Cómo sería el corazón de una mujer rendido, Andrea? Una madre, una esposa. ¿Cuáles son las características para que las personas que nos están viendo puedan seguir ese patrón? Es una persona que cede, una mujer que puede ceder, que sabe escuchar y que cede en ciertas oportunidades. Es una mujer, un corazón quebrantado en una mujer se puede ver por la sabiduría que tiene en el momento de encarar los problemas. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene dada del Espíritu Santo, esa sabiduría que viene de lo alto, y eso es fruto de un corazón quebrantado. Entonces, interesante lo que dice Santiago. Lo contrario sería una naturaleza carnal diabólica, dice. Carnal, ¿no? diabólica, que todo el tiempo se está autojustificando y que quiere que las cosas se hagan como la persona cree que es la forma correcta. En cambio, un corazón quebrantado puede ver y puede ver el diseño de Dios, lo que Dios quiere hacer en su familia, con sus hijos. Creo que esas son una de las características. Otra de las características es que se niega a sí mismo, como decía el profeta Pierre. Es una persona que está muriendo todo el tiempo y que se está desarrollando en ella el carácter de Cristo, ¿no? Hay algo que quisiera puntualizar a modo de ir cerrando, y es cómo nos rendimos. Número uno, dándole a Dios más de nosotros, entregando todo nuestro sentir, todo nuestro corazón. Creo que en ese momento es cuando el corazón de Dios se agrada contigo, porque tú empiezas a amarlo por sobre todas las cosas, empiezas a honrarlo, empiezas a obedecerlo, empiezas a buscarlo en oración, empiezas a congregarte. Te es más fácil sujetarte a tu marido, te es más fácil sujetarte a tus padres. Es más, sientes la necesidad de tener un guía espiritual y rendir cuentas, porque ¿cómo vas a decir que crees en Dios y que te sujetas cuando a un hombre que ves no lo haces? Imagínate a un Dios que no ves. Por eso Dios dice en su palabra que nos sujetemos a nuestros pastores, en el sentido de reconocer que esa autoridad y esa sabiduría que Dios le dio a ese hombre es la que me va a direccionar y es a la persona que voy a dar cuenta, pero también tengo que darle cuenta a Dios. Entonces, yo creo que es importantísimo. Otra cosa también que está relacionada con el rendimiento es cuando tú ya no peleas por tus derechos, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que te parece injusto, y esa crítica que tiene y esos cuestionamientos, y aprendes a ser humilde y a pensar en la forma en poder ayudar a la otra persona. Porque cuando tú piensas en ti mismo y en tus derechos, quieres que prevalezca tu justicia, quieres que prevalezcan tus sentimientos, lo que te ha provocado en ese momento, la actitud, la ofensa. No quieres morir. Pero cuando tú renuncias a tus derechos, puedes perdonar, puedes entender antes de ser entendido, haces misericordia. Y si tienes que hablar con ese familiar, lo haces, pero entendiendo que esa persona no tiene la capacidad que tú tienes de mantener un corazón quebrantado y sensible al Señor. ¿Por qué no te unes conmigo y le dices al Señor Jesucristo: Señor Jesús, perdóname por intentar en mis fuerzas cambiar, y por intentar cambiar al miembro de mi familia, también en mis fuerzas, lleno de buenas intenciones, pero olvidándome del Espíritu Santo, que es una persona y que está conmigo para ayudarme en aquellas tareas imposibles. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, sé que te he contristado y he querido, a través de la oración,
que mi familiar cambie sin primeramente pedirte un corazón quebrantado para que yo pueda mantenerme sensible a la dirección que tú quieres darme y a la forma como yo debo tratar y relacionarme con esa persona. Perdóname porque he usado muchas veces mis métodos, pero hoy aprendí la lección. Espíritu Santo, derrama un corazón quebrantado en toda mi familia. Así todos podremos reconocer nuestras faltas, errores, pecados, maldades, vicios, y todos podamos correr a la cruz. Y todos podamos reconocer que solamente en Cristo podemos encontrar amor, perdón, misericordia. Espíritu Santo, yo creo que mi oración ha sido escuchada. Presento delante de ti a cada miembro de mi familia y confío que tú estás operando y estás empezando a darles un corazón quebrantado. Y a partir de ahí vendrá un cambio, una transformación y un crecimiento. Lo creo. Te agradezco, Espíritu Santo. Amén. Qué tema tan interesante. Yo le pido por favor que sea un oidor hacedor, no olvidadizo. Y a partir de hoy día, vaya en esa dirección, dependa del Espíritu y crea que el Espíritu Santo está empezando a trabajar en el corazón de ese familiar que usted creía que no iba a cambiar jamás, por el cual se había cansado de orar. En el nombre de Jesús te bendigo y síguenos porque en un próximo programa seguiremos hablando de estos temas de tanto interés para la familia. Mi nombre es Jonathan, tengo 26 años de edad. La verdad es que terminé viviendo en un gremio en mi pueblo, en la zona roja de mi pueblo, destruido entre basura y ventas de droga, perdido por completo entre mucha gente que estaba en la misma calidad que yo. Tenía problemas de droga, estaba perdido en el vicio, en el alcohol, en la inmoralidad sexual, estaba perdido en muchas cosas a causa de la falta de amor. Porque mis padres se divorciaron cuando yo estaba más pequeño y mi madre, en calidad de buscar una mejor vida para nosotros, tuvo que viajar a España dejándome solo en Trinidad. Y bueno, las malas decisiones que tomé en el transcurso del tiempo también me llevaron a padecer todo lo que llegué a pasar. Tuve muchas experiencias malas, pero una de ellas, la que más me marcó, fue el momento de que llegaba a mi casa, me sentía demasiado solo, estaba drogado todo el día, buscaba el refugio en las drogas, en el alcohol. Convertí mi casa en una cueva de ladrones, de drogadictos, de prostitutas, porque no sabía con qué llenar mi corazón, porque llegaba a casa y me sentía completamente solo y sentía ese dolor, pero aún así yo aparentaba tener una fortaleza inquebrantable ante las demás personas. Trataba de ser fuerte porque era la imagen que yo tenía en mi pueblo, la fama que me habían dado, porque era un tipo de pelear, de ser fuerte, de ser líder. Siempre me gustó estar mayormente en la punta de las personas, liderarlas. Y siempre tuve esa fuerza para que así no haya personas que quieran dañarme, porque mayormente lo que yo influía era miedo, temor hacia las personas. Solamente era una máscara, porque yo llegaba a casa y estaba totalmente destruido. Lloraba sin parar. Antes de entrar al consumo de drogas, yo lloraba sin parar. Y las malas amistades me llevaron a eso, porque encontré un refugio entre amigos. Encontré amor entre amigos y personas que estaban en ese mundo, y yo me adentré en él buscando solución a mi falta de amor. Pero llegó un día en que algo entró en mi corazón y empecé a sentirme vacío, perdido, y dije, esta no es la vida que yo quiero. Entonces accedí a entrar al Centro de Rehabilitación Operación Rescate y ahí me rehabilité.
después de ese momento que yo entré a Operación Rescate, empecé a tener encuentros sobrenaturales con Dios. Nunca me imaginé estar en este lugar. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias al apóstol Marcelo y a todos los pastores que me ayudaron a sobresalir en esto. Y también agradecerle a mi padre, que en todo tiempo tuvo la confianza en Dios. La experiencia más linda, lo que cambió mi vida por completo, fue una noche cuando estaba en el centro de rehabilitación. Estaba con ganas de irme. Pensaba tirar la toalla. Entonces me entro al templo y le digo: Señor, yo quiero conocerte, así tal como lo habla el pastor. Y en ese momento caí arrodillado, me puse a llorar y sentí un abrazo por parte de Dios. Eso cambió mi vida por completo, porque logré sentir la presencia de Dios, porque logré experimentar algo que nunca pensé experimentar y que durante muchos años yo buscaba, que era un amor verdadero, y lo encontré. Ahora Jonathan es una persona muy diferente, lejos de la violencia, lejos del consumo, un siervo de Dios, apasionado, enamorado de Dios y agarrado de las promesas. La gracia de Dios hace todo esto y estamos sirviendo a Dios a todo tiempo en agradecimiento, porque mi vida es un servicio ahora para Él.